Bendiciones, en esta oportunidad vamos a reaprender y compartir sobre el Imperio Español. Bendiciones. Esta es una palabra de parte de Dios y Padre para el Imperio de España, pero también para las naciones de Europa, pero también para todos aquellos judíos y aquellos israelitas que de una u otra forma han estado en las naciones de Europa en tiempos muy antiguos. Ley Génesis 12:1-3. Para todos los hijos de Dios israelitas. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan. Al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Palabra de Dios para los hijos de Dios y para Jesucristo, en especial un regalo para la nación de Israel. La siguiente es una palabra de Dios para España, la nación de España, sus raíces, sus aguas, su tierra, su alma, su espíritu y su cuerpo, pero también para todos aquellos países que la rodean, es decir, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Bélgica. Palabra de Dios en Romanos 1, del 18 al 22. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, Romanos 1, 18 al 26. A través de la historia, la arqueología, la sociología, la antropología y los estudios de todas las sociedades en su desarrollo, hemos visto diferentes formas en que los seres humanos hemos desobedecido a las leyes, normas, estatutos y decretos de bendición establecidos por Dios y Padre de Jesucristo y constantes en el libro conocido como la Biblia. Formas de maldad han sido evidentes en todos los humanos, varones biológicos masculinos, pero también mujeres femeninas biológicas, en todos los tiempos desde los inicios de las llamadas civilizaciones. Estas evidencias de maldad también se han hecho evidentes a través de los conocidos imperios, es decir, grandes extensiones de territorio geográfico que hoy estarían compuestos por varias naciones, tanto en América como en Europa, en lo conocido como África como Asia, y en especial en diferentes tiempos conocidos como los imperios globales. Uno de estos imperios globales es el llamado y conocido por todos los arqueólogos, sociólogos, antropólogos y paleontólogos inclusive como el Imperio Español. La palabra imperio tiene mucho que ver con el imperar, imponerse, pero también con un conjunto geográfico bastante amplio de lo que hoy llamaríamos como naciones. El Imperio Español fue realmente un imperio a nivel de varias áreas: político, espiritual, religioso, económico, comercial, entre muchas otras. Estuvo regido básicamente por reyes,
y por reinas. Muchos de estos casamientos o uniones conyugales no tuvieron nada que ver con la decisión voluntaria del alma, del sentimiento o de la pasión de una persona. Muchos de ellos fueron establecidos bajo criterios del llamado Imperio del Catolicismo, derivado del Imperio Romano, cuya capital hasta hoy es el Vaticano. Muchos de estos imperios fueron creados en base a alianzas entre rey, varón masculino, y reina, biológica femenina. Es así que tenemos reyes muy famosos como los reyes de Castilla y de Aragón, cuyo casamiento fue una estrategia política, comercial, de alianzas para poder y para mayor territorialidad en los diferentes territorios conocidos como imperios de esa época en las naciones de Europa y en este caso de América. En los años 1492 se había dado ya este tipo de casamientos. Uno de ellos, el más conocido, es el casamiento de la reina Isabel la Católica y el rey Fernando II de Aragón, del reino de Aragón. Fueron estos dos reyes, por voluntad, decisión totalmente consciente, que aprobaron un famoso edicto conocido como el Edicto de Granada, por el cual se inició desde los años 1492 y antes, inclusive unas décadas antes, la llamada expulsión de los opositores al imperio del catolicismo. Para muchos, conocido únicamente como expulsión de los judíos, pero no fue totalmente así. Fue una hazaña de asesinato masivo, genocidio, hoy le llamaríamos, de todo aquel que se declaraba o era declarado como opositor a las leyes, normas y estatutos del imperio del catolicismo sobre todas las naciones de la hoy conocida como Europa Sur. Un ejemplo de ello son los diferentes tipos de pinturas que, como señal y evidencia para no solamente pintores y arte, se ven con horror en algunos museos de toda Europa, América, Asia y África, donde se exponen escenas muy vívidas de lo que fue matanza, por ejemplo, matanza de los judíos desde los años 1100 hasta los años 1900, inclusive en toda la hoy conocida España. Es importante saber que desde los años 1100 a los años 1600, España no fue el único imperio que realizó tal menosprecio, desprecio a todos aquellos que se oponían a las normas y estatutos establecidos por el imperio del catolicismo sobre todos los demás imperios políticos. Es decir, los existentes de esa época, imperio español, imperio de Portugal, imperio de Inglaterra o imperio inglés, imperio de Gales, perdón, imperio de los franceses y otro tipo de imperio como los germanos o alemanes. Algunos de los territorios que dieron inicio a este tipo de persecución, menosprecio y desprecio a toda aquella persona, varón biológico o mujer biológica, de toda edad, que se atreviera a oponerse a las tradiciones, costumbres, leyes e interpretaciones que el imperio de la Iglesia Católica decidiera dar incluso al nombre de Jesucristo, al Dios y Padre de Jesucristo, al Espíritu Santo y a la ley conocida como Escritura. Sencillamente este imperio impuesto sobre todos los demás de Europa del Sur decidió la ley llamada y conocida como un tiempo también conocida como Inquisición. La Inquisición se extendió no solamente de los años 1400, sino por todos los años 1100 en adelante. Algunos de los imperios, pero también los territorios que expulsaron, menospreciaron, despreciaron y empezaron un asesinato masivo de opositores que incluyeron entre estos a los llamados sefardíes o judíos, incluyeron Imperio de España, los expulsó desde 1492, Imperio de Portugal desde 1499.
97. Imperio de Inglaterra desde los años 1290. Imperio de Francia en repetidas ocasiones, año 1182, 1306, 1321 y otros años. Otros imperios que también menospreciaron, despreciaron a todos los opositores al reino y al imperio del catolicismo fueron Alemania, Provenza, Cerdeña, Túnez en África, Sicilia en Italia, Nápoles en Italia, estados pontificios del Vaticano y San Marino, Hungría, Austria, Silesia, Crimea, entre otros. Pero las buenas noticias de la historia y arqueología es que también hubieron territorios donde estos oponentes al imperio del catolicismo fueron acogidos. En Euroasia, Europa y Asia, básicamente fueron Holanda, Polonia, Turquía o también llamada Imperio Otomano, y sorprendentemente en África, el Magreb, en Marruecos y Egipto. Maravillosamente, de una u otra forma, Dios permitió que esta expulsión, menosprecio y desprecio hacia los opositores a las tradiciones e interpretaciones del imperio del catolicismo sobre toda Europa, sur, centro y norte, tuviera un beneficio para ciertos sefardíes, ciertas comunidades de judíos llamados sefardíes o comunidades del rollo, por tener la Biblia, la considerada Biblia en esas épocas, en el formato de rollos antiguos, no en el formato que se dio desde los años 1480 a partir de la imprenta con los famosos conocidos como empastados y formatos de apenas 20 centímetros por 15 centímetros. Estos judíos israelitas opositores y muchos de estos llamados sefardíes o gente del rollo fueron expulsados también y formaron parte de las carabelas del llamado Cristóbal Colón, que llegó en primer lugar en 1492 a las islas de las Bahamas, al sur del estado de la Florida, hoy Estados Unidos, posteriormente a República Dominicana y compartida con la isla de Haití, Cuba, la gran isla del mar insular, y posteriormente Puerto Rico. La primera nación que recibió a este tipo de sefardíes fue también la llamada Venezuela, en Sudamérica. Es importante siempre recordar que esta invasión del Imperio de España fue hecha de una manera invasiva, como su nombre lo indica. No fue una conquista. Los dos términos tienen una etimología y una definición completamente diferente. Es importante conocer que desde América del Norte, Estados Unidos e inclusive la frontera con Canadá fueron invadidos por este tipo de estrategias del Imperio Español. América del Centro fue invadida, América del Sur fue invadida, América Insular, la mal llamada Caribe, fue invadida. Etimológicamente, la palabra Caribe significa en el mundo espiritual hombre fuerte. En esos tiempos, el conocido como Imperio de España no era solamente la nación hoy conocida como España, también estaba formada por los llamados Países Bajos, Bélgica, Suiza, Italia, Francia y otros territorios. En África, el Imperio Español había tomado como suyos también la parte norte de África, conocida como el Sahara Occidental. En Asia, irónicamente, había tomado un conjunto de islas pequeñas conocidas hasta hoy como las Filipinas. Es importante conocer que para estos tiempos, 1492, hubo un hombre, varón biológico masculino, conocido como Torquemada, que propuso la idea de un asesinato, menosprecio y desprecio a nivel de todo el imperio en contra de aquellos que se opusieran. Absurdamente, utilizando el nombre de Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo y la misma palabra de Dios, la Biblia. Este hombre, Torquemada, llegó a ser el promotor, iniciador, escritor, autor y publicitador de la llamada Inquisición, que duraría más de 400 años en toda Europa y que promocionaría el menosprecio y el desprecio, pero
asesinato y la expulsión de todos aquellos conocidos o declarados como opositores a las interpretaciones del imperio del catolicismo en esos años. Oremos a Dios. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por sanidad en toda América y Europa de todas estas raíces. En tu nombre, Jesús. Amén.